Las 8:06 de la noche, hoy septiembre 10 de 2024, damos inicio a nuestro encuentro relacionado con la gestión, programa académico Gestión Integral de Transporte. En este momento, lo primero es solicitarles a ustedes su permiso para poder proceder con esta grabación. Si están de acuerdo, agradecería levanten su mano para proceder. Mil gracias. Gracias, don Manuel, muy amable por su aceptación. Lo mismo para don Manuel Alberto, muy amable. Gracias. Gracias, doña Nina. Bien, yo creo que entonces, siendo así, procedemos entonces al inicio. Voy a apagar la cámara porque tengo entendido que hay algunas personas que tienen un internet muy reducido para recibir la clase y de pronto el tema del video pues puede ocupar la banda ancha de internet, entonces voy a proceder a apagarla. Bien, el día de hoy, como ustedes bien lo saben, pues nosotros tenemos una matriz donde vamos consignando las diferentes evidencias que nos van quedando históricamente, esto como una ayuda de memoria, ¿no? Hoy nos toca hacer una presentación de las etapas del ciclo Deming de conformidad con la establecido en la evidencia GA7 260-10-20-27 A2 raya EB01. Hoy vamos a entender qué es el ciclo Deming. Para ese tema vamos a contar con la ayuda de una presentación en Prezi, la cual iniciamos en este momento. Bien, como introducción al ciclo Deming, el ciclo Deming, también conocido como el ciclo PDCA, es un enfoque sistemático que promueve la mejora continua en procesos de gestión. Esta metodología ha sido fundamental en la gestión de calidad, permitiendo a las organizaciones adaptarse y optimizar sus procesos constantemente. No hay que olvidar que hay que adaptarnos al medio. Uno de los problemas que tuvieron los dinosaurios fue que no pudieron adaptarse a su medio y por eso se extinguieron. Eso suele suceder con las empresas que tienen que estar muy pendientes de los cambios externos para poder adaptar todos sus procedimientos y poder responder a ese medio. Para entender esto, tenemos que entender qué es el cuadro de mando unificado. Cuadro de mando unificado es algo así como la cabina de mando de una gran nave. No sé si ustedes alguna vez vieron Viaje a las Estrellas, donde había el Enterprise y había una cabina de mando donde había una serie de comandos y personal especializado en interpretarlos para saber qué era lo que estaba sucediendo afuera de la nave, como también saber qué era lo que estaba sucediendo al interior. Ese es lo que se denomina dentro de las empresas el cuadro de mando integrado o cuadro de mando unificado. Sobre ese particular voy a hacer la presentación a través de un video que es una material, pues obviamente dados directamente por el mismo SENA. Entonces, procedemos con el tema. Hoy vamos a hacer referencia al cuadro de mando integral CMI, también conocido como Balance Scorecard. Se dice que tan importante como formular una excelente estrategia es la capacidad de la empresa para medirla y verificar sus resultados. El cuadro de mando integral es una poderosa herramienta de gestión que apoya a la empresa en este sentido. El Balance Scorecard nace de un trabajo mancomunado entre los profesores Kaplan y Norton, quienes visualizan que medir las estrategias a partir de los estados financieros
no era una solución global buena para la empresa a la hora de medir estrategias. Entonces, ellos hicieron un estudio bastante amplio con muchísimas empresas sobre los años 90 y se dieron cuenta que las empresas tenían cuadros de mando principalmente apoyados en indicadores financieros. Esta visión financiera a la hora de medir estrategias ataba un poco la toma de decisiones de los gerentes, porque presentaban a la empresa en el pasado, más que presentar la situación presente de la empresa y mucho menos la futura. El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en objetivos que van ligados entre sí, que son medibles a través de unos indicadores y que están aterrizados o ligados con acciones empresariales que lo que quieren principalmente es centrar a toda la organización, a todo el personal de la organización en la estrategia, de tal suerte que toda la organización, la empresa, hable el mismo idioma a la hora del desarrollo de la estrategia. Dentro de los objetivos de un cuadro de mando integral tenemos traducir la estrategia a términos operativos, alinear la organización con la estrategia, hacer que la estrategia sea el trabajo diario, el trabajo día a día de todo el personal de la empresa, hacer de la estrategia un proceso continuo, movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos. El cuadro de mando integral proporciona un marco en el cual se desarrolla la estrategia, se ponen unos objetivos de presente importantes que involucran toda la empresa y se desarrolla a partir de 4 perspectivas. La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos de la empresa y la de aprendizaje y desarrollo. La perspectiva financiera es el objetivo fundamental para las empresas que quieren maximizar sus utilidades. A través de los indicadores financieros podemos saber si la estrategia está cumpliendo con ese fin. El desarrollo financiero de una empresa puede maximizarse a partir de 2 puntos básicos. El crecimiento de sus ingresos y la productividad. Una empresa puede hacer crecimientos financieros de sus ingresos vendiendo una cantidad mayor de producto, vendiendo más productos o diversificando. Y la productividad la puede lograr bajando los costos directos y utilizando con una mayor eficiencia los activos financieros y los activos físicos de la empresa. El objetivo financiero básico es sostener un aumento de los activos para los dueños de la empresa, para los accionistas. ¿Cómo se logra sostener el crecimiento del valor para los accionistas de las empresas que quieren maximizar sus utilidades? Necesariamente a partir del cliente. Entonces, en la perspectiva del cliente, se debe ofrecer en una forma muy clara un valor agregado para el cliente que le permita comprar más, adquirir más productos. Algunos indicadores comunes de buenos resultados en la perspectiva del cliente son satisfacción del cliente, retención del cliente, adquisición de nuevos clientes y rentabilidad del cliente. Si la perspectiva del cliente nos dice qué debemos entregar al cliente, qué tipo de valor agregado se le debe dar al producto o al servicio, la perspectiva de los procesos internos nos dicen cómo hacerlo. Estos entregan una propuesta de valor
diferenciadora del producto o del servicio y nos indican cómo llegar hasta allá. Los procesos internos tienen dos componentes comunes. Proporcionan y entregan productos de valor para el cliente y mejoran procesos y reducen costos para la propuesta financiera. Kaplan y Norton organizaron en 4 grupos los procesos internos. Proceso de gestión de operaciones, que son los procesos básicos del día a día, mediante los cuales las empresas producen sus productos o servicios y los entregan al cliente. Procesos de gestión de clientes. En este proceso se amplían y profundizan las relaciones con los clientes objetivo. Procesos de innovación. Hacen referencia al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Procesos reguladores y sociales. Ayudan a la organización a ganarse continuamente el derecho de operar en las comunidades y países donde producen y venden. Esta perspectiva describe los activos intangibles de la empresa y su papel en el desarrollo de la estrategia. Kaplan y Norton proponen 3 categorías para estos activos intangibles: capital humano, capital informativo o de la información y capital organizacional. El capital humano trata de la disponibilidad de habilidades, competencias y conocimientos requeridos para apoyar la estrategia. El capital de la información trata sobre la disponibilidad de sistemas de información, redes e infraestructuras requeridos para respaldar la estrategia propuesta. Y el capital organizacional trata de la disponibilidad de la empresa, de toda la empresa, para movilizar y sostener el proceso de cambio que hace falta para ejecutar la estrategia propuesta. Importante tener en cuenta que los objetivos de las 4 perspectivas están vinculados entre sí por relaciones de causa-efecto. Comenzando desde arriba, los resultados financieros solo se pueden conseguir si los clientes objetivos están satisfechos. Los clientes objetivos esperan una propuesta de valor interesante que los fidelice y los deje satisfechos. La propuesta de valor se crea a partir de los procesos internos que optimicen los bienes o servicios que ofrece la empresa. ¿Cómo se mejoran esos procesos internos? A partir de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, teniendo un personal capacitado en competencias y conocimientos, teniendo la disponibilidad de información, es decir, aplicando el capital intangible de la empresa a la estrategia propuesta. Alinear los objetivos de estas 4 perspectivas es la clave de creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia focalizada e internamente consistente. Soy Alma Burbano, tutora hora cátedra en el programa de Administración de Empresas en la Facultad de FAEDIS, Universidad Militar Nueva Granada. Bien, como ustedes pudieron ya observar, una de las condiciones importantes y a veces más importantes que el capital físico es el capital intangible, que está conformado por el tema humano, el tema de la información y el tema de la organización. No hay que olvidar que los que realmente generan los recursos es el ser humano, es el que genera el valor, porque un computador simple o un carro que compremos de la empresa por sí solo no va a generar ese valor. El capital humano es el elemento vital. Y obviamente el capital humano es manejado por la información que ellos manejan como tal, para que todos, obviamente, con una información clara, puedan, obviamente, hacer la mayor y mejor gestión. ¿Para quién? Para la respectiva organización, cambiando los cuadros administrativos de mando y haciendo ajustes en la organización
lleva todo esto como objetivo el tema de los clientes. El cliente es el gran rey. La satisfacción que nosotros a través de nuestro producto y servicio hagamos al cliente, vamos a generar pues obviamente una fidelización de él y obviamente una satisfacción. Ya conociendo ese cuadro de mando del tema unificado, ya nos dimos cuenta que no solamente basta con conocer el EBITDA, que ya lo hemos venido trabajando cuando trabajamos el tema de presupuesto, de ingresos menos costos para generar los respectivos EBITDAs. No solamente es el EBITDA, sino que hay que considerar todos los otros elementos y factores que acabamos de hablar, y eso es lo que conforma este cuadro de mando unificado o integral. Bien, ¿qué es el ciclo Deming y cómo se integra todo este proceso? Que es el objetivo precisamente el día de hoy de trabajar esa evidencia. El ciclo Deming es un enfoque para la mejora continua de procesos en la gestión. O sea, es un mejoramiento continuo de la calidad, también conocido como ciclo PDCA. Consiste en 4 fases, que es P de planificar, do, D en inglés significa hacer, el tema de verificar y actuar al final. Ofrecido como guía para la toma de decisiones informadas en la gestión de calidad. Hoy vamos a aprender a manejar ese ciclo de. ¿Por qué es importante ese ciclo Deming? Porque pues obviamente si mejoramos la calidad, tomamos la información exterior e interior, podemos obviamente organizar todo el organismo de nuestra empresa para que se adapte al nuevo entorno. Si nosotros no nos adaptamos al nuevo entorno, pues vamos a morir. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías, ya sabemos que Google ya pasó a la edad de piedra, que Excel ya pertenece al pasado. Ahorita que estamos hablando de procesos como el tema de la inteligencia artificial. Entonces es importante que nosotros entendamos ese manejo y esa evolución que se está haciendo en nuestro entorno para poder sobrevivir. Porque si en nuestra empresa no se adapta al entorno, otras la van a hacer y obviamente nuestra empresa va a desaparecer. Es como aquel que dice que no quiere la inteligencia, de haber nada de la inteligencia artificial, pero llega un momento en que otro que sí lo sabe y sabe cómo manejar, lo puede reemplazar a él en el escenario del mercado laboral. Por eso tenemos que estar en constante cambio y aceptar los cambios. A veces los cambios son difíciles de poder aceptar. Existe una teoría dentro del tema administrativo que ustedes la pueden consultar, que se llama el efecto del sapo, del síndrome del sapo hervido. Dentro de la teoría administrativa se dice que si uno coge una rana, que puede ser la organización que nosotros estamos, y les vamos subiendo el vapor lentamente y su temperatura, la rana tiende a adormilarse y llega un momento en que muere. Y eso le sucede muchas veces a las empresas cuando no aceptan los cambios o cuando no hacen este tipo de desarrollos administrativos como lo que vamos a ver hoy del ciclo Deming, que prácticamente quedan en un punto de comodidad pensando que el entorno no cambia y cuando menos se da cuenta ya están fuera del escenario económico. El ciclo Deming se basa en un enfoque sistemático que permite identificar problemas y oportunidades de mejora, facilita la implementación de soluciones efectivas y el seguimiento de resultados, asegurando que los cambios sean sostenibles a largo plazo. ¿Quién descubrió este elemento? Se llama Edward Deming. El apellido lleva precisamente ese tema. Como por ahí los modelos, generalmente los autores de los modelos ponen sus nombres. Yo, por ejemplo, tengo algunos modelos que tengo ya en proceso de reconocimiento de patentes, como los que les he mostrado en materia de modelación, y en el tema de ponderación, que son modelos creados que ya se están utilizando inclusive en el mercado. Aquí Deming hace lo mismo. Fue un pionero en la gestión de calidad y el desarrollo de este ciclo.
Sus contribuciones fueron fundamentales tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Japón, donde ayudó a establecer técnicas de mejoramiento continuo que se convirtieron en estándares en la industria. ¿Y por qué Japón? Acuérdese que Japón fue atacado por dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Ellos prácticamente, al ser prácticamente es una isla y con sus recursos naturales totalmente disminuidos por el tema de la radioactividad, ellos empiezan, después de su rendición, a generar la conquista del mercado. ¿Y cómo lo hicieron? Copiando. Simplemente tomando lo que estaba produciendo en los Estados Unidos, que era el transmisor, por ejemplo, el transistor que lo llamaban en ese entonces americano, que era grande, ellos generaron transistores mucho más pequeños. Y así, a través de esa mejora continua de calidad, que crearon los círculos de calidad y que llevaron a Japón a ser una de las grandes potencias. Por eso esto no se puede desdeñar. Esto hay que pararle, ponerle toda la atención del mundo, porque si no mejoramos, no cambiamos ante el entorno, pues obviamente vamos a desaparecer. Pero si lo hacemos, obviamente vamos a prevalecer. ¿Cuáles son las fases de este ciclo? El ciclo PDCA o Deming se compone de cuatro fases claves que representan un enfoque sistemático para lograr la mejora continua en procesos de gestión. Cada fase permite a las organizaciones planificar, implementar, evaluar y ajustar acciones para alcanzar sus respectivos objetivos. Entonces, iniciemos con la primera, que es la P, de planificar. La fase de planificar implica identificar problemas y oportunidades de mejoras. Se definen metas y se desarrollan planes de acción, asegurando que se establezcan indicadores de éxito para medir el progreso. Es increíble cuando vimos nosotros en clases pasadas sobre el concepto de la crónica, que fue una de las evidencias que también trabajamos. Uno decía, pero ¿qué? La crónica, esto es para los periodistas, no para nosotros. No. Aquí cuando dice que hay que identificar el problema, hay que entrar a toda esa cadena productiva que nosotros manejamos y hablar con las personas que son los seres humanos, que son los que tienen y poseen la información que vimos ahorita en ese gran cuadro de control, en ese capital que es intangible, que es la información y el ser humano. El ser humano es el que está guardando, llevando una maleta, el que está empacando un producto, etcétera. Entonces, con ellos y con la información que nosotros podamos recoger a través de todo este tema de crónicas, que era una manera de poderlo documentar, estamos prácticamente identificando los problemas y oportunidades de mejora, porque la misma persona que está empacando dice de pronto si que se cambia la calidad del cartón o si de pronto en un momento determinado en vez de esta cinta pegante se puede colocar otro sistema mucho más rápido, etcétera. Esa información es valiosa porque de ahí, de él, es que precisamente nace las respectivas mejoras. No hay que olvidar lo que alguna vez vimos en Apple, en una de las películas de Steve Jobs, cuando él entrega un computador aparte, donde dice aquí tengo la pantalla aparte y aquí está el procesador aparte, y él escucha a la persona y dice, no, es que no me sirven las cosas aparte, yo las necesito unidas. Esa simple información que le dio una simple persona que vendía ese producto, llevó a Apple a generar la todo en uno. Y prácticamente fue el despegue de Apple, simplemente por una simple información. Por eso hay que estar pendientes de ellos. Con ellos nosotros definimos las metas, se desarrollan los planes de acción, asegurando que se establezcan indicadores de éxito para medir el respectivo progreso. Miremos ahora el hacer, el do, el PD o hacer. En la fase de hacer se implementan las soluciones propuestas en una escala controlada. Normalmente es un piloto. Esto incluye capacitar al equipo y documentar los cambios realizados para futuras referencias.
Eh, Esto es uno de los elementos que a veces hace mucha falta que lo entienda inclusive la misma administración pública. Los pilotos, lo que se llama el grupo beta. Eso en materia, por ejemplo, yo desarrollo plataformas tecnológicas y hago programación. ¿Qué hago yo con mis clientes antes de sacar una app, como por ejemplo el último que desarrollé ahorita, el taxímetro satelital? Eso se tiene que probar en un grupo beta. Un grupo beta es un grupo de usuarios y prestatarios del servicio muy pequeño que yo pueda controlar y que pueda saber qué está sucediendo antes de soltarlo de una manera masiva. Muchas veces, a veces los problemas que nosotros vemos en plataformas, para ir no muy lejos, a veces nuestras mismas plataformas de enseñanza han tenido ese problema de que la han soltado en su totalidad y generando todos los problemas del mundo. Siempre hay que pensar en materia de tecnologías y en materia de cualquier proceso en los grupos beta. Es decir, que si ustedes van a desarrollar alguna acción, tiene que ser con un grupo pequeño y que lo puedan controlar. Y de esa manera evitan generar traumatismos a toda una organización. Esto incluye también capacitar al equipo de cómo manejar esa prueba beta y documentar los cambios realizados para las futuras referencias. Hay que estar pendiente de qué cambios se están realizando en ese sentido. El otro que es verificar. Verificar implica monitorear los resultados obtenidos y compararlos con los objetivos establecidos. Esta evaluación determina si las acciones implementadas han sido efectivas y si se han alcanzado las metas previstas. Es un indicador bastante importante porque si el indicador no ha sido satisfactorio, eso implica que tenemos que volver a reprocesar la estrategia para poder volverla a lanzar en una nueva prueba. Una de estas cosas lo tiene muy claro lo que se denomina Google. Google, por ejemplo, califica sus proyectos no por el número de éxitos, sino por el número de fracasos, porque cada fracaso genera un aprendizaje y ese aprendizaje lo utilizan ellos para intentarlo nuevamente y de pronto fracasar de nuevo. Es decir, generalmente ellos premian los proyectos no por el éxito inmediato, sino por la cantidad de fracasos que han tenido, porque es un proceso evolutivo del mismo conocimiento. Y entonces esa evaluación es vital. Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en materia de innovación, el problema de la innovación implica que es siempre prueba y error. Pero muchas veces la innovación en Colombia, los inversionistas invierten y quieren ver un resultado inmediato y no tienen la concepción de que como es un emprendimiento puede fracasar y que ese fracaso genera un emprendimiento y se requiere más recursos. Por eso es que es tan difícil emprender en países como, por ejemplo, el nuestro, porque no hay el suficiente músculo financiero que permita, como lo hace Google y esas grandes empresas, de poder entrar en la práctica de prueba, error, inversión, prueba, error, inversión, hasta llegar al éxito final. Y la evaluación ahí es vital. Y ahí se sabe si ha sido efectiva y si se han alcanzado las metas previstas. Entramos entonces al actuar. La fase actuar se centra en estandarizar las mejoras si los resultados son satisfactorios. En caso contrario, se revisa el plan y se ajustan las acciones para entrar nuevamente en el ciclo de mejora continua. Y obviamente ese nuevamente implica recursos que se deben disponer para ese elemento. Bien, vamos a entrar entonces en detalles de las fases. En este capítulo detalla las 4 fases del PDCA que son esenciales para lograr una mejora continua y efectiva en los procesos de gestión. Cada fase ofrece herramientas y enfoques específicos para abordar problemas de manera estructurada y eficiente. Entonces, de lo que acabamos de hablar, vamos a mirar el siguiente video del ciclo Deming.
Ciclo Deming. Ciclo de la calidad. Planificar. En esta fase se analizan los problemas que van a ser abordados, identificando los eventos que pueden llegar a ser mejorados y se determina los objetivos a alcanzar, analizando las posibles soluciones y estrategias a utilizar para lograr los objetivos. Hacer. Cuando la planificación se ha realizado, se debe continuar con la ejecución. Para esto, se lleva a cabo un modelo a escala en donde se evalúa y si se llega a una aprobación, se implementará a escala mayor. Verificar. Cada cierto tiempo se hará una verificación de los datos obtenidos, siendo estos cuantificables para poder ser analizados con base a objetivos planteados. Luego de un cierto periodo, se realiza una verificación de los resultados obtenidos. Una de las herramientas utilizadas para controlar la implementación es el diagrama de Pareto, el de correlación, Ishikawa, cuadro de mando y listas de verificación o checklist. Actuar. Según los datos obtenidos en la verificación, se procederá en la siguiente fase y se hará un análisis para decidir si fue significativa y rentable. De no ser así, se deberá optar por otra alternativa más conveniente. En esta fase, se hace constancia de lo aprendido, se incorporan recomendaciones y también observaciones para nuevamente iniciar la modalidad una y otra vez. Bien, claramente, pues el video pues ratifica lo que decimos sobre la necesidad de estar permanentemente en un proceso de mejoramiento continuo de la calidad. No sé si sobre ese tema hasta aquí hay alguna pregunta para poder seguir. Estoy muy atento en poder resolverlas. Profe, Ujú, muy atento. buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Eh, Muy buena, pues muy buena. la compañera Reidis nos habla por el chat y nos hace una pregunta de que si se podría decir que el ciclo de Deming es un indicador de gestión, o profe, o es es un proceso para buscar eso de la mejora continua. Bien, tú tienes los conceptos, digamos, en tus manos. Efectivamente, el ciclo Deming, primero que todo, es un mejoramiento continuo de la calidad, donde inicialmente se coge a pequeña escala lo que se quiere mejorar, se le pone unos indicadores que ya vamos a ver cuáles son, y sobre esos indicadores se define si hubo mejora o no. Si hubo mejora, pues obviamente se implanta. Si no hubo mejora, hay que volver otra vez al inicio, de volver a hacer una nueva prueba, siempre con un grupo prueba o un grupo beta que yo llamo, y igualmente el indicador siempre te va a decir si lograste o no el objetivo. Si lo lograste y está dentro de los elementos, ya es claro de que tú ya puedes en un momento determinado sacarlo del grupo beta de prueba y expandirlo más al tema de la organización. Pero lo que tú dices es cierto. El ciclo es mejoramiento continuo de la información y el indicador es prácticamente el que nos dice si alcanzamos ese nivel que necesitamos para implementarlo ya no en un grupo pequeño, sino ya extenderlo a toda la organización. No sé si he sido claro en esta explicación. Mm, sí, profe, o sea, también otro ejemplo claro sería en el estudio de una novedad, ¿sí? Presentada en una operación sobre un proceso. Vamos a poner un ejemplo, un proceso de despacho. Se cometió un error y se despachó una referencia que no era. Sobre ese error se trabaja para buscar mejoras de ese proceso. Es decir, al proceso se le implementa ahora un registro fotográfico que pueda visualizar la referencia de la cantidad para así asegurar mejor el proceso. Además de esto, se le pone unos tiempos, ¿sí? De medición. Ah, Un excelente. mes, 2 meses, 3 meses, y miramos si sí tuvimos las metas requeridas, que sería bajar o eliminar esos errores de despacho, ¿sí? Es correcto.
Muy bien, por ejemplo, cuando yo estuve en el tema de Prisa, pues yo estuve ya en la Agencia Nacional de Tecnología del grupo Synergy, manejamos de Prisa. Nosotros, precisamente para evitar el error, porque no hay que esperar tener el error para hacer esto. Estaba el concepto de la crónica que vimos creo que en el anterior encuentro que tuvimos. La crónica es anticiparse el error, porque el error puede llevar a la pérdida de clientes. Bien, lo puedo corregir, sí, lo corregí, pero ¿cuánto perdí? ¿Cuántos clientes perdí? Y sobre todo el voz a voz. Entonces, dentro del ciclo de Emini, y antes, por eso vimos el tema de la crónica, debe haber una persona que esté hablando con la gente, que se esté integrando con ellos. Por ejemplo, don Germán de Promovis, dueño de Avianca, Taca, Erogal, Deprisa, Petro Rubiales, yo formaba parte del grupo Synergy de él era la persona que se iba abajo, se levantaba a las 4 de la mañana a llevar las maletas, a hablar con la señora de los tintos, a hablar con la base de toda la operación, y luego ahí sí se reunía con sus grandes ejecutivos para mirar qué le iban a decir a ellos. La idea es que por eso hay que hacer la crónica inicial para evitar lo que tú me acabaste de decir. Lamentablemente aquí tenemos que tener el muerto para poder actuar. Y ese muerto, los costos para una entidad, por ejemplo, como Deprisa, eran grandísimas. Es decir, Sí. cuando se, por ejemplo, el robo de mercancía, que nos cambiaban los celulares y le ponían una madera adentro y cosas así, de esa naturaleza, era mucha la clientela que nosotros perdíamos. Por eso la investigación viene de antes y lo que acabamos de hablar, el aspecto humano, la información que el aspecto, que la persona humana nos dé para organizar rápidamente nuestra organización y adaptarla. Ese es el ciclo de mí. Pero el problema delicado es el error. Eso cuesta mucho. Bien, no sé si podemos iniciar de pronto para entender un poquito más. Aquí hay una presentación donde dice planificar, pues la fase de planificación es crucial para determinar un enfoque de la mejora, implica definir el problema, como por ejemplo tú lo acabaste de decir, ¿no? Del error, claramente, y establecer objetivos, pero aquí hay que definir el problema no sobre el error, sino sobre la investigación antes de que suceda. Es Sí, decir, profe. debe ser preventivo, no correctivo. Sí, adelante, por favor, te escucho. Por decir, profe, yo aquí manejo, donde yo trabajo, el personal para las actividades de picking o armado, manejamos un sistema que se llama Cubit, ¿sí? Ujú. Eh, Como su merced lo dijo ahorita, lastimosamente en las empresas hasta que no se presenta el error, hasta que no se vea ya, no invierten. Es Entonces, cierto. digamos, yo llevo ya 8 meses mandando correos de unas novedades del CUBI porque a veces me saca la mercancía y a veces no me la segrega de los alistamientos y los muchachos la vuelven a armar. Eso me genera a mí de que los siguientes pedidos a veces me botan agotado cuando se volvió a armar en un solo pedido o se volvió a listar, Y porque el otra vez el sistema error. no. Ujú. Exacto, y la empresa a la hora que no lo hace porque tiene un costo-valor hacer unas modificaciones y llevo esa lucha, ¿sí? Y Ajá. igual en otros procesos. Entonces, digamos que a veces uno tiene que buscar la mejora, se podría hacer, decirlo más autóctono, ¿no? Más empírico, ¿sí? Donde debemos tener la capacidad de buscar y llegar a una solución que sea grupal de comunicación, ¿sí? Acá yo ya por decir, divido a mi gente por pasillos, por materiales, por referencias, para que no se me presente eso, ¿sí? Porque ya vi que la empresa pues no me va a apoyar en eso. Lo tienes muy claro. Mire lo interesante que estás haciendo. Acabas de decir algo importantísimo. No se necesita tener $1.000.000 para corregir el error. Tú te fuiste a lo que precisamente es el espíritu de lo que hablamos. Te fuiste a hablar con la parte humana, organizaste a tu gente, le sacaste una información clave y de pronto con pequeñas mejoras, la misma información que dan los mismos operarios que están ahí, ellos te están dando la solución.
Por eso yo digo que muchas veces, a veces me sucedió en Deprisa, que la señora que servía los tintos, pues se enteraba de todo. Tú sabes que ellas se enteran de todo lo que hablan, etcétera. Y un día, hablando de un problema definido, ella nos dio la solución. Eh, es decir, el conocimiento, uno tiene que tener la humildad de no pensar solamente en las grandes tecnologías y grandes inversiones, no, de que el ser humano es la mejor máquina, el ser humano es el origen de la riqueza, el origen de la pobreza. El ser humano es un ser tan maravilloso somos nosotros que podemos llegar al gran éxito o al gran fracaso si así lo queremos. Y la información como tú la manejas, es ese manejo que tú haces del grupo es importante, porque tú tienes que hacer que ellos hagan una sinergia, que quieran su proceso, que lo estimen, que estimen su compañía, que estimen lo que están haciendo. Y lo verá que ellos empiezan a generar una serie de soluciones a través de la información que uno ni siquiera se imaginaba. Y me imagino que tú a través de toda esa organización, por lo menos le estás haciendo frente al gran problema de evitar los errores. Así lo creo. No sé si tú me lo puedes confirmar. Sí, sí, claro, profe, esa es lo que uno busca cuando se planea o, o buscamos la mejora continua. Yo siempre he trabajado todos o sea, mis trabajos han sido basados siempre en lo que su merced nos enseña, más mi experiencia de mis años de laborar, ¿sí? Entonces siempre busco una mejora continua de mi equipo, de engrandecer a mi equipo. Yo soy de las personas que a mí me gusta hacer escuela con mi gente. No es que esté reacio a que llegue gente nueva a mi equipo de trabajo, no, pero me gusta fortalecer ese ánimo de la gente por crecer y por salir adelante. Entonces, es crear escuela, es crear ese lazo de amor entre el trabajador y la Excelente. empresa. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Definitivamente eres un líder, por lo que puedo darme cuenta, porque hablaste de un lazo afectivo, en un lazo de amor hacia su trabajo. Es ahí es donde se da verdaderamente la magia de todo este tipo de operaciones. Y muchas veces con elementos simples y sencillos se puede ir solucionando. Pero sin embargo, ¿qué te puedo aconsejar en este tema de planificación? Que también tú tienes que cuidarte mucho, porque pues tú sabes que los grandes gerentes, generalmente nosotros nos reuníamos los martes y los martes, si no rodaban cabezas, la corraleja estaba mala, si no había sangre en arena, si el EBITDA bajaba, todo el mundo nervioso, los gerentes nerviosos, no podían dormir el fin de semana. Yo lo que sugiero es que te protejas con un tema que se llama precisamente la matriz de riesgos. Tú tienes que sentar a la gente y empezar a mandar ya a documentar los riesgos, ¿no? Los riesgos de esto que se está, que puede suceder, porque por más de que pues tú puedas en un momento determinado hacer algunas cosas con todo tu equipo, que es el 90% más importante, de pronto hay un 10% que tú necesitas. Y es importante que quede documentado en una matriz de riesgos, porque esa es una manera de mandar las alertas. Hablar con la matriz de riesgos y el riesgo siempre se debe estar conceptualizando en cada segundo, en cada segundo. No es que yo haga una matriz de riesgos y ya, como la hice, hasta luego. No, eso es permanentemente. Y aquí el riesgo, tú lo has dicho claramente, es el riesgo al error, a volver a repetir el error. Y cada vez que se repite error, perdemos mercados, los EBITDA caen y empieza la empresa a trastabillar. Por eso este tema de la planificación, aquí lo tienes claro en ese tema. Aquí, cuando defines tú el problema, que es el primer paso en la planificación, se requiere una comprensión clara del área que se va a mejorar. Ojalá lo puedas documentar, que puede incluir la reducción de productos Tony, defectuosos, etcétera, lo que tú más encuentres dentro del rápido, proceso. Sí, adelante, sí, muy atento. Eh, eh, sí, profe, pues lo otro era, a mí cada vez que nos sucede un inconveniente o lo que llamamos una atención del cliente, que son las novedades, siempre se realiza un 5 por qué y se documenta y se le hace su trazabilidad Ajá, en la muy bien. mejora continua. ¿Por qué? Ujú. Cuando hacemos y documentamos, creamos una base de datos
donde podemos ver también, por decir, podemos medirlas por temporadas. Hay veces donde decimos, oiga, el mes pasado no se presentaron novedades, pero este mes, ¿por qué sí? Ah, bueno, vamos a mirar cuáles son las novedades de personal, de maquinaria, novedades, de pronto se subió la entrada de producto o tuvimos problemas en el sistema, ¿sí? Eso nos ayuda a Oh, identificar varios factores también y a veces digamos que no es solo que de pronto tenga falencias el factor humano, sino a veces muchas cosas golpean para que se presenten esos errores. Entonces la idea es identificarlos bien y eso se hace en la cuestión de todos estos problemas. mira, acabaste de dar la clase, analizar las causas, ahí lo estás diciendo. Analizar las causas implica investigar por qué ocurre un problema. Herramientas como el análisis de causa raíz se utiliza para identificar factores subyacentes. Este análisis permite formular soluciones adecuadas y prevenir futuros problemas. Lo que tú estás haciendo lo acabaste de decir en la práctica. Ujú. Esa es una parte del Eso ciclo mismo. Deming. ¿Y cómo desarrollan ustedes ese plan? Cuéntenos para que sigas dictando la clase. Por favor, para que los compañeros miren cómo es la experiencia. Qué pena, ¿Cómo profe, me desarrollan desconecté ustedes el plan allá? ¿Cómo desarrollamos un plan? Sí, efectivo Eso para, es, eso, eh, para poder solucionar el tema. pues lo primero que hacemos es identificar muy bien el problema raíz, ¿sí? Entonces, Muy digamos, bien. acá realizamos el primero, nos llega la inconformidad del cliente. Segundo, hacemos un 5 por qué que queda documentado. Y lo que buscamos con el 5 por qué es buscar el problema raíz, no quedarnos en la superficie o en el punto inicial, que es la novedad, no, es buscar de dónde salió la novedad, dónde está el problema y arrancar Oh, desde ahí en su solución. disculpa, una pregunta. ¿Le estás poniendo indicadores de gestión a eso? Sí, claro, sí, señor. Eso se le genera un indicador de gestión en ¿Cuál es el tiempo. indicador de Y gestión de el ustedes? indicador de gestión de nosotros es mirar si los planes de acción que hicimos a un mes, a 2 meses o a 3 meses nos botan los resultados que queremos, que es la mejora del proceso. O O sea, si es en hay que función tiempo. reevaluar. Claro, Ese es el del perfecto. tiempo. En el Ahora tiempo, muy bien. en Ujú. porcentaje de demanda, es por decir, nosotros manejamos una base, abuelo de pájaro, vamos a sacar este mes 1.000 pedidos. En la diferencia del mes pasado, desde cuando se implementó ese plan al mes de hoy, tuvimos los mismos 1.000 pedidos y el mes pasado tuvimos 5 novedades y este mes 2 novedades. Entonces, es un plan de gestión de efectividad del proceso. Ujú, muy bien, muy bien. Ese es el indicador de gestión en función tiempo. Claro. Sí, O sea que tú desarrollas ese elemento. ¿Y cómo sí, señor. implementan ustedes ese plan de acción? ¿Ustedes lo hacen en pequeña escala o qué? ¿O lo hacen para todo el proceso? ¿Cómo lo están haciendo? No, digamos que si la novedad se presenta en un proceso específico, lo trabajamos ahí, en ese proceso, ¿sí? 100%, se Porque las lanzan novedades son totalmente. distintas. Sí, sí. Sí, no, totalmente al proceso que se vio afectado, ¿sí? O sea, no Eh, trabajan pequeñas escalas de ese elemento, es decir, una muestra pequeña para mirar cómo funciona, si funcionó bien, la implementan en todo el elemento. Bueno, sobre bueno, eso, ustedes lo hacen en este momento, es sobre todo el proceso que está intervenido. sí, señor. No cogen una muestra de ese proceso para hacer, se puede decir, la simulación, si funcionó o no, sino lo aplican en su totalidad, ¿correcto? Sí, señor. Vale aclarar, profe, que aquí Ujú. lo aplicamos el proceso por proceso es pequeño. Digamos que en el proceso Sí. donde yo estoy ahorita es un Ujú. proceso pequeño, pero si nos Ajá. vamos, si yo comparo el proceso donde yo estaba antes, donde manejábamos 100 personas, ya ahí sí toca hacerlo por Ajá. muestreo, Qué bien, porque aquí diste yo nota. tengo dos verificadores. Yo tengo aquí dos verificadores. En el proceso que yo estaba antes tenía 14 verificadores, entonces yo no podía Ajá. No aplicárselo a podías. los 14 Claro que no. verificadores, sino coger dos o uno. Y así íbamos implementando, después Ajá. subíamos y se lo aplicábamos a todo el mundo. Por eso aquí
como ustedes ven, dice, el plan de acción a pequeña escala cuando se trata de procesos grandes, porque obviamente experimentar en un proceso grande y que sea un fracaso, pues acabamos, si habíamos fracasado antes y queríamos corregir el fracaso, ahora lo que estamos es aumentando un problema superior a la respectiva empresa, porque entre mayor fracaso, más pérdida de mercados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que Sí, tú claro, haces profe, sí. lo que tú haces en pequeños procesos, pues no hay problema, pero el problema es cuando es en procesos muy grandes, donde aquí pues se recomienda que se haga a escala. Es importante que el equipo involucrado esté capacitado para adaptar los cambios. Además, se debe documentar cada paso del proceso y los resultados obtenidos para futuras referencias. Entonces, la escala es fundamental. Y bueno, y viene ya la implementación del plan, que se lleva a cabo en una fase ya piloto en un ámbito limitado, como lo habíamos dicho. Esto permite evaluar la efectividad de las acciones sin comprometer toda la operación, lo que tú acabaste de decir. Porque ya en grandes, tú acabaste de decir que en las pequeñas podía hacerlo porque era pequeña, pero ya cuando hay un proceso demasiado grande es muy riesgoso. Por eso es necesario tomar una pequeña escala para hacer los ajustes futuros. Y el tema de capacitar tu equipo. ¿Cómo haces tú para capacitar tu equipo para asumir ese nuevo reto? ¿Qué haces tú como líder? Cuéntanos un poquito de eso. Los pasos a seguir es, primero, buscamos que la gente comprenda el proceso o los cambios que va a tener un proceso. Porque ¿cuál es el mayor contratiempo o fuerte que uno encuentra? Que a veces la gente no quiere cambiar los procesos que uno lleva, ¿sí? Mm, Ese es uno eh, de los factores más de traspasar con la gente. Entonces, es la socialización, la práctica inicial debe ir acompañada por quien genera los planes de acción. No podemos soltar a los verificadores con un proceso nuevo y dejarlos, mal dicho, a su suerte. ujú. Entonces, ahí es donde empieza la implementación del proceso de acción. Es correcto. Mire lo importante que tú dices. Generalmente en la dinámica del universo, y eso ha sucedido, existe la inercia, ¿no? Es como un elemento natural que sucede en cualquier empresa. Tú vas a implementar algo nuevo. Por ejemplo, vamos a hablar de inteligencia artificial en la empresa y hay alguien que no le interesa. Y dice, no, eso no lo podemos hacer porque eso es terrible. O de pronto vas a hacer un pequeño cambio dentro de la respectiva elemento y ellos no lo aceptan. Entonces viene la teoría que yo les comentaba, de que es la teoría administrativa del síndrome del sapo hervido, que si no fueras por ti como líder, porque yo veo que tú eres el líder que está despertando a la gente, pero hay muchas empresas que no tienen esa capacidad de liderazgo que tienes tú. Y ahí se da el tema del síndrome del sapo hervido que dice, eso que vamos a hacer esos cambios, eso, ellos son unos ricachones que tienen tanto dinero, no se ha metido, porque si es tan sapo, hermano, ¿cómo se va a meter a ponernos más trabajo? Imagínense. Dejen que ellos miren a ver cómo solucionan el tema. Ese síndrome de sapo vivo va subiendo la temperatura hasta cuando el sapito muere. Es decir, hasta cuando la empresa ya es liquidada, es acabada, es decir, es destruida por el mismo factor humano, que bien liderado, como personas como tú, mire la importancia del liderazgo, de capacitar su equipo, de ser líder, porque eso está despertando permanentemente al ser humano en torno a este proceso de formación. El liderazgo es importante. Y bueno, viene la parte de verificar. La fase de verificación implica monitorear los resultados alcanzados y compararlos con los indicadores establecidos como tú nos lo dijiste. Esta evaluación permite detectar desvíos respecto a los objetivos y realizar ajustes necesarios para asegurar el éxito. Luego viene el monitoreo de los resultados, que es clave para conocer el impacto de las acciones implementadas. Se deben recoger los datos de manera sistemática y utilizarlos para evaluar si cumplió con los objetivos planteados inicialmente. Comparar los indicadores, importante lo que tú nos decías.
Decía, si teníamos una cifra y no lo logramos, pues algo está pasando. Tú mismo nos decías, si la cifra la superamos, pues obviamente ya el indicador nos indica que ya podemos salir adelante. Hay muchos ejemplos, ¿no? En materia de esto, pero creo que qué mejor ejemplo que tú nos has dado el día de hoy, ¿no? En el caso, aquí pues traía uno, que es decir, en materia, son muchos los ejemplos que se pueden generar. Los beneficios del ciclo Deming, pues el ciclo Deming promueve la mejora continua en los procesos, garantizando la calidad y eficiencia. Su enfoque sistemático ayuda a las organizaciones a identificar áreas de mejora y optimizar recursos, aumentando así su competitividad y adaptabilidad en el mercado. Mejora continua, como lo que tú decías, fomentar la mejora continua en los procesos organizacionales, con un enfoque cíclico, pero si te das cuenta que se necesitan líderes, aquí no se está diciendo, pero mire lo que hemos aprendido en tu experiencia y la mía, que si no hay liderazgo para esto, esto no se logra. Y lamentablemente a veces se habla de ciclos Deming, pero no se mira que para incentivar el factor humano se necesita de un líder. Hay que preparar líderes que puedan tener influencia sobre los tejidos sociales de la empresa, ¿no? Ya sabemos que pues hay que reducir errores, aumenta obviamente la eficiencia, como ya lo acabamos de mirar, y hay que adaptarse a los cambios, importante. Si no nos adaptamos a los cambios, vamos a ser los dinosaurios que vamos a perecer. Bueno, vamos a ver Nos un ejercicio en volvemos la práctica. obsoletos. Sí, es correcto. No nos dé miedo. Mire que una vez una persona dijo que el sol, que la Tierra giraba alrededor del sol. ¿Y qué hicieron con ese pobre hombre? Lo quemaron en la hoguera. Y creo que fue la misma religión del momento, tanto que por allá en Roma le tienen una estatua de frente al Vaticano, precisamente en reconocimiento que hizo la iglesia de semejante brutalidad que cometieron. Es decir, muchas veces cuando las personas llegan con conceptos nuevos son mal vistos, maltratados, es decir, porque el cambio, la gente le da miedo al cambio, ¿no? Bueno, aquí viene imaginemos que estamos mejorando el proceso de producción en una empresa de fabricación de productos. Discúlpame, voy a tomar este ejemplo, pero el tuyo fue genial, fue genial. Pero para que ustedes sepan cómo lo tienen que manejar en una simple hoja sencilla. Paso uno, la planificación, define el problema, define los objetivos específicos, reducir los productos defectuosos en un 10% a un 5% en los próximos 3 meses. Lo que tú decías, variable tiempo y el porcentaje que es el objetivo. Es simplemente hacer algo tan simple como esto, coger una hoja electrónica, abrirla y poner aquí las fases de lo que yo voy a hacer de inspección para entonces, la planificación, fase, ejecución, verificación y actuar. Eso es lo que acabamos de mirar, ¿no? En la planificación aquí ponen en una segunda columna la acción planificada, inspección de productos previos en este caso. ¿Quién es el responsable? El gerente de calidad. ¿Cuál es la fecha? Mire lo que acabó de decir nuestro compañero, la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Y cuáles son los indicadores de éxito que supuestamente vamos a manejar? Aquí un 10% en la reducción de productos defectuosos. Luego nos vamos a la ejecución. ¿Cuál es la acción planificada? Pues realizar 3 inspecciones diarias. De pronto, en el caso tuyo, ahí colocarás las acciones que toca seguir. El responsable, el supervisor, tú estabas hablando también de una especie de supervisores o líderes que tienes allá. Fecha de inicio, fecha de fin, se encontró que la reducción fue del 8%. No se logró el elemento que estaba ahí, entonces se verificó y dijo, vea, era el 10% que queríamos bajar, pero mire que el indicador objetivo bajó al 5%, indicador real solamente bajó el 8%. La idea era que por lo menos bajara al 5%. Fecha de evaluación y el gerente. Como no hubo ese elemento, que tenemos que hacer? Actuar, aumentar entonces el ciclo de la frecuencia de inspecciones, gerente de calidad
y aquí llevar esos indicadores. Y esto es un ciclo que nunca acaba hasta lograr, digamos, los indicadores del caso. Claro que en el caso tuyo, como tú eres una persona tan experta y muchos de ustedes también, esto lo tienen ese en su mente, en su cabeza, ¿no? Es decir, porque se acuerdan, la memoria. Pero en lo posible traten de documentar su ciclo. Es decir, pues organicen una hojita electrónica, lo hacen de una manera sencilla y de esa manera van documentando este proceso, ¿no? Eso es básicamente lo que quería comentarles con el tema del ciclo Deming. Entonces, básicamente, esa es el tema que hay que realizar. Entonces, recordemos nuevamente, yo les mando siempre este elemento que es, entonces, ¿cuál es la evidencia? Pues aquí dice el principal, bueno, incluya, aquí dice, el principal propósito de su implementación es colaborar y ejecutar procesos eficientes hasta llegar a un objetivo, como vimos. A medida que se implementa este método, la productividad, la participación en el mercado y la rentabilidad se ven progresivamente aumentar con la implementación de estas fases, se ven mucho mejor. Entonces, por favor, se solicita realizar una exposición sobre el ciclo Deming. Esta es la tarea, que incluya la historia del ciclo Deming, la explicación, que ahí la tienen, se pueden guiar aquí, o obviamente investigarla y hacer algo mejor, como el caso del compañero que puede documentarlo sobre su proceso. Puede realizarlo bajo la aplicación PowerPoint u otras aplicaciones similares que ofrezcan apoyo audiovisual. Los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia es pues que ojalá sea a través de un formato cualquiera, aquí dice PowerPoint, hacer la evidencia, remitirse a Sajuna y donde dice ciclo Deming, sobre esta evidencia colgar la respectiva tarea y así efectivamente damos cumplimiento a lo que nos ordena el SENA en esta materia. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe, No, por mi y parte no. gracias. Gracias, compañeros, de verdad, porque qué bonito mirar que hay una persona de experiencia. Eso es muy bueno porque la experiencia es todo, ¿no? A veces no solamente es el conocimiento, digamos, que se adquiere aquí. Lo más importante es la experiencia y sobre todo algo tan bonito que me gustó del compañero que nos enseñó a todo el grupo es el liderazgo. Mire de fondo, él es un líder. Cuando decía, mis compañeros no lo quieren hacer, él tiene que convencerlos, tiene que darle objetivos, tiene que poner esto en movimiento. Esto es uno de los elementos que nace, por eso ustedes que están en las empresas tienen que aprender a ser líderes, pero líderes como con razón, no de esos que mandan y que yo soy el jefe, ¿no? Muchas veces el líder puede ser la señora que sirve los tintos, porque tiene el conocimiento lógico, el sentido común, que es la inteligencia de Dios, ¿no? El sentido común y que en cualquier momento llega y se posa en cualquier persona, en el embolador, la señora que sirve los tintos o a veces hasta en el gerente. Pero es decir, el conocimiento es un conocimiento que viene del mismo universo, ¿no? De donde nos movemos nosotros, ¿no? Eso es. Bien, entonces para terminar, ya quedó claro el tema, vamos a abordar rápidamente la siguiente. No sé si están cansaditos, abordamos esta rápidamente, que es hacer básicamente lo que es una hoja o lo que se denomina, eh, lo que hemos denominado acá la tabla dinámica. Bueno, ¿qué es una tabla dinámica? Esto es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Aquí en la evidencia GA7, 220, 60, 10, 37, A3, EB02, tablas dinámicas, nos piden, es más, aquí nos dan un ejemplo que nosotros tenemos que documentar. Dice, su empresa le ha delegado para que realice el embalaje y etiquetado de ciertos productos y mercancías que deben de ser despachadas a la ciudad de Inírida, capital del departamento de Guainía. Entre las mercancías a despachar
están 1.200 dosis de vacunas contra el COVID, 1.500 tapabocas, 2.000 guantes de lácteos, al igual que insumos médicos con un peso aproximado de 300 kilogramos, 5 plantas eléctricas, combustibles ACPM, 1 tonelada de cemento, 5 balas de oxígeno, 8 canecas de 55 galones de ACPM, 10 galones de purificador de agua, 2.000 tejas fibrocentro, 800 kilogramos de tubería, etc. Todo este elemento que nosotros estamos recibiendo, lo primero que tenemos que hacer es que organizarlo en una tabla, en un Excel. Entonces, ¿qué se hace? Pues todo esto que me lo acabaron de decir de una manera desordenada, lo pongo en algo que diga producto, destino, cantidad y el tipo de riesgo. Obviamente, la vacuna de COVID-19 es un riesgo alto porque si se pierden, pues la gente no se puede vacunar. Los guantes de látex. Habrán, por ejemplo, otras bajas como las tejas fibrocentro o la tubería PVC, que si se daña, pues simplemente se reemplaza. Y así sucesivamente. Una vez tenemos el producto, los destinos, cantidad y riesgo, procedemos a generar la tabla dinámica. Ustedes, mi pregunta es, ¿han manejado alguna vez las tablas dinámicas? Pregunta. Pues sí, profe. Sí la hemos Ah, manejado con el profesor Willy, pero bueno, toca ah, es, ahí sí, como dicen todos, volverle a echar un recorderis. bueno, entonces ya se lo recuerdo rápidamente. Aquí ya con esto organizado, simplemente lo que hacemos es seleccionar, ¿no? Todo el tema que está aquí. Seleccionamos el área y aquí en insertar, en este lado de acá, se le da clic y aquí dice tabla dinámica. Entonces se le da una clic a tabla dinámica, dice que si la quieren en esta hoja o en una hoja nueva, dejémosla que en una hoja de cálculo nueva y aquí nos abre un entorno. Aquí nos trae las variables que tenemos que meter en nuestra tabla, que es producto, destino, cantidad y riesgo. Estos elementos salieron ¿de dónde? Pues obviamente de la misma tabla que estaba titulada como tal. Me estoy a ver aquí, producto, destino, cantidad, riesgo. Una vez creada acá, haga de cuenta que esta es la hoja electrónica. Esto que está aquí arriba sería lo que quedaría aquí en columnas. Lo que vemos en filas de aquí para abajo, que uno pone nombres de las filas, sería aquí en este sector. Y los valores que van en el centro. Entonces vamos a poner los nombres de productos aquí. Productos, entonces vamos a decir, pongámoslo aquí. Producto. Vamos a poner los destinos. Entonces ponemos los destinos en columnas. Y en ese destino de pronto queremos a su vez poner el riesgo, que nos lo entregue por destino y riesgo. Y ahora coloco, dése cuenta cómo se va organizando acá, Barrancas, alto, bajo, medio, Irírida, alto, bajo, medio. Y aquí en este lado pongo yo la cantidad. Nótese la rapidez con que esto salió, fue muy sencillo. Ahora yo puedo obviamente manejar y decir, quíteme el riesgo. Entonces yo me paro acá y le digo quitar este campo y mire lo que sucede, simplemente me da los elementos generales. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Otro otro elemento que quería mostrarles era cuando se trata, por ejemplo, yo tengo que mirar si ustedes entraron o no a las plataformas. Aquí está que Olivo entró, la fecha que entró Marco Tulio, Jamie, cuando entró. Y si yo me voy a mirar al final, me doy cuenta que son, ¿cuántos registros? 31.885 registros. Y yo necesito pues organizarlos obviamente en una tabla dinámica que me permita pues obviamente tener esta mejor información. ¿Qué hago yo? Pues lo que hago es recoger y seleccionar todo, los 30 y pico mil que están aquí. Como seleccionamos la tabla que está que hicimos anteriormente. Aquí ya vamos en 17.000, ya llegamos a 20.000 registros. Aquí ya estamos aproximándonos al final. Bueno, aquí vamos bajando un poquito más lento para
que no se nos vaya un poquito la mano en esto, y ya. Y llegamos ya como al final, que es este. Una vez ya lo tenemos seleccionado, ¿qué hacemos? Pues vamos a insertar, le decimos tabla dinámica, le decimos aceptar, y aquí ¿qué tengo que poner? Pues aquí, por este lado, los nombres de ustedes, ¿cierto? En la columna, pues voy a poner, digamos, la hora. Aquí me dice mes, día, hora. Pues yo puedo quitar el mes, no lo necesito, lo quito. De pronto los días, hora, que son estas que están aquí. Y tengo, y dejo la hora no la necesito, creo. Quitemos ese campo y listo. Y ahora tengo que llevarle la cantidad de ingresos que ustedes han tenido. Mire, aquí yo ya sé cuántas veces, a ver, un nombre, si entró o no entró a trabajar. Aquí están las veces en que los intentos, el número de intentos que hizo en el día de ingresar, etcétera. Para eso, señores, es la hoja, las tablas dinámicas, ¿no? Por favor, utilícenlas. Y bueno, ahí les queda el ejemplo, qué hay que hacer para este elemento. Dentro de nuestro elemento que está aquí, pues nos dice aquí claramente que es hacer una tabla similar a esta, colocando los elementos que quieran, hacer la respectiva tabla dinámica y por favor subirla directamente a la evidencia GA7 220 60 10 37 y lo que dice tablas dinámicas. Yo quiero dejarlos descansar. Si no hay preguntas, pues agradecerles inmensamente su presencia. No solamente ustedes aprenden del SENA y de pronto de mí, sino el conocimiento tan inmenso que uno como profesor también adquiere de ustedes. Porque en esto del saber, siempre hay que tener un corazón humilde. Nunca, el conocimiento es infinito. Cada vez que sabemos, nos sentimos más pequeños ante el universo, ¿no? Pero mil gracias. Si no hay preguntas, pues desearles que por favor descansen y gracias por su presencia el día de hoy acá, ¿no? Bien, don Luis, mil Gracias, profe. gracias, gracias, Lina, le agradezco de corazón, de verdad. Hay que amar Pero mucho el señor, usted, conocimiento y ustedes se vuelven logia de uno porque somos todos, nos volvemos como familia alrededor de nuestro conocimiento, ¿no? Jamie, gracias. Marco, gracias. Pero mil gracias. Entonces, siendo las 9:19 del día 10 de septiembre del 2024, agradeciendo a todos los asistentes, doy por culminada la presentación, la cual obviamente ustedes tendrán acceso el día de mañana. Mil gracias a todos ustedes.